Si yo fuera millonario y descubriera a mi criada soplando sola la vela de un pastel barato, me reiría de su miseria o me volvería loco de deseo y culpa. Ese pensamiento brutal cruzó la mente de Alejandro Ramírez la primera vez que vio aquella escena. No imaginaba que aquel instante, en la cocina de su mansión madrileña, cambiaría su vida para siempre. La mujer que tenía frente a él no sabía que estaba siendo observada. Se llamaba Clara, y en sus manos temblorosas sostenía un pequeño pastel de vainilla comprado con las sobras de su sueldo. La vela, una simple varilla blanca que apenas iluminaba la estancia, parecía ridícula frente al mármol italiano y los electrodomésticos de lujo que la rodeaban. El contraste era tan obsceno que Alejandro sintió una punzada de rabia. ¿Cómo era posible que bajo el mismo techo convivieran el oro y la miseria? ¿Cómo había permitido que una empleada celebrara sola su cumpleaños en una cocina más grande que el piso donde ella nació? El reloj marcaba las 21:30. Clara había terminado de fregar la última copa de cristal con tanta delicadeza como si le fuera la vida en ello. Sus manos, ásperas y enrojecidas, parecían sangrar invisiblemente bajo el agua fría. Cuando se quitó el delantal azul, su respiración era tan pesada que parecía cargar con todo el silencio de la mansión. Sus ojos oscuros, cansados y húmedos, se clavaron en el vacío mientras murmuraba con voz rota: «¡Feliz cumpleaños, Clara!». El sonido apenas rozó las paredes, pero Alejandro lo sintió como un puñal clavándose en el estómago. Clara caminó lentamente hacia su habitación de servicio, una celda en comparación con el lujo que mantenía impecable cada día. Una cama individual, un escritorio desvencijado, un crucifijo colgado en la pared allí. Abrió un cajón metálico y contó las monedas arrugadas que había reunido, lo justo para un pastelillo de la panadería del barrio. Se vistió con un sencillo vestido verde oliva y un rebozo heredado de su madre. Muerta demasiado pronto, se miró al espejo del baño una mujer joven, pero marcada por la fatiga y la soledad. Se pellizcó las mejillas en un intento desesperado de parecer viva. El aire nocturno de Madrid era húmedo, casi pegajoso. Mientras salía por la puerta trasera de la mansión, las calles de la urbanización privada parecían un cementerio, casas de lujo alineadas como mausoleos, jardines impecables, silencio absoluto. Caminó entre muros altos que ocultaban fortunas sucias de sangre y negocios turbios. En el aire flotaba el perfume de las flores de los jardines, mezclado con el olor metálico de su propia ansiedad. En la panadería, don Joaquín, un anciano de bigote blanco, le sonrió con ternura cuando la vio entrar. Ella señaló el último pastelillo individual que quedaba en la vitrina. «Es para mí, hoy cumplo años», susurró, avergonzada. El panadero se conmovió, envolvió el pastel con cuidado y le regaló una vela. Clara pagó con las monedas exactas y regresó caminando lentamente bajo las farolas que parecían burlarse de su soledad. De vuelta en la cocina, colocó el pastel sobre la mesa de madera, encendió la vela, cerró los ojos y pidió el mismo deseo que llevaba 10 años repitiendo: no volver a sentirse tan sola. Cuando sopló la llama, una lágrima rodó por su mejilla. El sabor dulce de la vainilla se mezcló con el salado de sus lágrimas.
El silencio era insoportable, solo roto por el zumbido del frigorífico y el tic-tac del reloj. No sabía que alguien más estaba a punto de irrumpir en su miseria. Un Mercedes negro se detuvo frente a la mansión. Alejandro Ramírez, magnate hotelero de la Costa del Sol, descendió con los hombros rígidos tras una reunión interminable. Tenía dinero, poder y fama, pero arrastraba un vacío tan profundo que ni el whisky más caro ni las amantes fugaces habían podido llenar. Aflojó su corbata y respiró hondo. El aire olía a jazmín y humedad. Mientras caminaba hacia la entrada, una luz parpadeante lo detuvo la cocina, donde no debería haber nadie. Bordeó la casa en silencio, con pasos de cazador, hasta que la vio. Clara, sola, con un pastel miserable frente a ella, soplando una vela como una niña abandonada. Alejandro sintió un golpe en el pecho. La imagen le pareció brutal, casi obscena, como si estuviera presenciando un acto de violencia invisible. Durante 5 años, Clara había sido solo una sombra en su casa, una criada eficiente, discreta, silenciosa, nunca se quejaba, nunca pedía nada, siempre sonreía con cortesía, como si hubiera renunciado a existir más allá de sus tareas. Y allí estaba ahora, llorando por un cumpleaños que nadie recordaba. Alejandro tragó saliva. El recuerdo de su esposa muerta lo atravesó como un cuchillo oxidado. Él también había celebrado cumpleaños en soledad, refugiado en oficinas llenas de contratos y botellas vacías. De repente, Clara ya no era solo una empleada, era un espejo de su propia miseria. Decidió entrar. El chirrido de la puerta hizo que Clara se levantara de golpe. Con los ojos hinchados y las manos temblorosas, no sabía que había regresado. Don Alejandro, lo siento, balbuceó. Él avanzó despacio, clavando sus ojos grises en los de ella. Vio el pastel a medio comer, la vela apagada, las lágrimas brillando en su rostro, y algo dentro de él se rompió. «No te disculpes, esta también es tu casa», murmuró con una voz desconocida incluso para él. Clara lo miró incrédula, como si aquellas palabras fueran un insulto disfrazado. Su respiración se aceleró. Alejandro se quitó la chaqueta, la dejó sobre una silla y añadió: «¿Puedo sentarme contigo?». El mundo se detuvo. Jamás en 5 años él le había hablado así. Clara retrocedió un paso, insegura. «No creo que sea apropiado», señor, susurró. «Esta noche no soy tu patrón. Esta noche soy un hombre tan solo como tú», contestó Alejandro. Y sus palabras fueron un latigazo brutal que le arrancó la máscara de servidumbre a ella. El silencio se volvió insoportable. Clara lo miró con mezcla de miedo y curiosidad. Alejandro señaló la silla vacía. «No me dejes celebrar mi soledad mientras tú celebras la tuya». La paradoja era cruel. Casi sangrienta, el millonario y la sirvienta compartiendo la misma condena. Clara, temblando, asintió. Se sentó de nuevo frente al pastel y él tomó la silla opuesta. Durante unos segundos solo se escucharon las respiraciones entrecortadas, el tic-tac del reloj, el rugido silencioso del deseo reprimido. Alejandro
La observó. El vestido verde resaltaba sus ojos oscuros. El rebozo viejo parecía un escudo contra el mundo. Sus manos, marcadas por años de trabajo, eran más hermosas que cualquier joya que hubiera comprado jamás. ¿Cuántos cumples?, preguntó. 28. ¿Y usted? 42. Mi cumpleaños fue hace 2 meses. Lo pasé solo en la oficina hasta las 2 de la madrugada. Clara lo miró con compasión sincera. Nadie debería pasar su cumpleaños solo, dijo. Alejandro sintió que esas palabras se le clavaban como cuchillas. Ella partió el último trozo de pastel en 2 y con un gesto tímido lo empujó hacia él. ¿Quiere un poco? Alejandro tomó el tenedor de sus manos. Sus dedos se rozaron. Una chispa violenta corrió entre ambos. Probó el pastel y cerró los ojos. Está delicioso. Clara sonrió por primera vez aquella noche. Una sonrisa pequeña, temblorosa, pero tan luminosa que lo desarmó por completo. Alejandro supo entonces que aquella noche no iba a poder olvidarla jamás. Clara bajó la mirada hacia el plato, como si el pastel pudiera defenderla. Sentía el pulso en las sienes, un tambor nervioso que le gritaba que corriera, que se escondiera, que volviera a ser invisible. Pero había algo en la voz de Alejandro, un filo de cansancio y de verdad, que la clavó a la silla como una aguja. «Siéntate conmigo», repitió él, con una calma que olía a peligro. «Prometo no devorarte». La frase la hizo tragar saliva. No era inocente, ardía. Sin embargo, Clara obedeció. Se acomodó con torpeza, colocó el tenedor a un lado y se frotó las manos para ahuyentar el frío que la recorría a ráfagas. Alejandro, sin tocarla, ocupó la silla de enfrente. La lámpara del extractor, tenue, dibujaba sombras violentas en su rostro. Parecía un hombre que hubiera sobrevivido a demasiadas batallas y ocultase las cicatrices bajo un traje caro. «Cuéntame quién eres», pidió él. No sonó como una orden, y aún así lo fue. 5 años en mi casa y apenas sé nada. Clara dejó escapar una risa breve, áspera, el borde oxidado de una lata. «Soy la que limpia lo que ustedes ensucian. No sé, hay mucho más que decir». «Mentira», replicó él, sin subir la voz. «Esa respuesta es una tumba. Quiero la historia que respira dentro». Clara sintió el viejo reflejo de defensa subirle por la garganta como bilis. Podía decir no, podía levantarse, partir, guardar ese trozo de dignidad que conservaba con uñas y dientes, pero estaba cansada de huir, de callar, de fingir que no le dolía la falta de un nombre en sus cumpleaños. «Nací en un barrio al norte», empezó, rompiendo el silencio como si rajara una tela tensa. «Mi madre trabajaba de noche. Mi padre se fue y no volvió. Aprendí a planchar antes de aprender a multiplicar. A los 18. ¿Un coche?» Hizo una pausa. La palabra accidente se le quedó pegada al paladar como sangre seca. «¿Murió ella?» «Vendí lo poco que quedaba. No tengo hermanos, ni primo cerca, ni perro, ni santos que me escuchen». Respiró, como quien sale a flote. «He pasado por 4 casas antes de esta. En las otras aprendí que la gente rica te habla sin mirarte. Aquí, por lo menos, el mármol no grita». Alejandro entrecerró los ojos. No era compasión barata,
lo que se acumulaba ahí. Era un dolor propio, antiguo, hecho de vidrio molido. Mi esposa murió en la M30, 3 años. Desde entonces evito las fiestas, los cumpleaños, cualquier mesa donde sobren sillas, dijo. Y he sido un cabrón, silencioso, funcional, limpio por fuera, hueco por dentro. Clara parpadeó. No esperaba una confesión tan desnuda. Sentía que estaban desnudando cuchillos, no almas, y, sin embargo, el filo no la asustó, la atraía. «¿Sabe?», dijo ella, «hay noches en las que el silencio pesa tanto que me cuesta respirar. Entonces piso fuerte para oír mis propios pasos. Es una estupidez, pero me recuerda que existo. Yo abro botellas», confesó él. «Carísimas, saben a nada. Solo el golpe en el pecho me confirma que sigo aquí». Se miraron 2 animales heridos evaluando el alcance de la hemorragia. El reloj insistía, tic-tac, tic-tac, como si contara los latidos de una bomba. «¿Cuándo fue la última vez que te celebraron algo sin obligarte a dar las gracias?», preguntó Alejandro. Clara sonrió de lado, sin alegría. «Cuando era niña, mi madre horneaba bizcochos con harina barata y cáscara de limón. Cantaba como si el mundo se arreglara al soplar las velas. Luego crecí y el mundo dejó de arreglarse». Alejandro apartó la mirada hacia el pastel a medio comer y algo en su expresión se ensombreció. «Una marea negra subiendo. No soporto que hayas apagado esa vela sola», dijo. «Me parece indecente, violento, como si te hubieran robado un derecho básico, el de ser mirada con ternura». La palabra violento golpeó a Clara en el esternón. Había sufrido violencia de verdad, gritos, puertas, empujones que no dejaban moratones donde se pudieran denunciar. Y por primera vez, alguien nombraba esa otra violencia, la del abandono, la de la indiferencia que corta sin sangre visible. «No estoy hecha para la ternura», murmuró. «Se me caería de las manos». «Yo tampoco», admitió él, «pero hoy puedo intentarlo». Se produjo una pausa, el tipo de pausa que abre grietas en el suelo. Alejandro se inclinó apenas hacia adelante, lo justo para dejar claro que no iba a tocarla sin permiso. Sus ojos grises tenían la lucidez peligrosa de quien está a punto de saltar desde un puente y, en lugar de caer, volar. Clara dijo: «Esta noche no quiero que seas mi empleada. Quiero que seas una mujer a la que respeto. Quiero escuchar cómo suena tu nombre sin señor delante del mío». El aire cambió de densidad. Clara notó un hormigueo eléctrico recorrerle la nuca y bajar por la espalda. Una advertencia y una promesa. «Si alguien nos viera», susurró. «No hay nadie», respondió él. «Solo nosotros». El zumbido del frigorífico y el fantasma de aquello que no nos atrevemos a desear. Ella quiso reírse de la frase. Era cursi, peligrosa, absurda, y sin embargo la creyó. «¿Por qué ahora?», preguntó, apretando el borde de la mesa hasta que le dolieron los nudillos. «Porque te vi soplar la vela como si apagara una herida, y sentí rabia y algo peor, vergüenza. Me cae encima como plomo haber ignorado tu cumpleaños, tu historia, tu existencia fuera de los horarios». Se miraron un tiempo sin nombre. En la quietud, los sentidos se agudizan. Clara percibió el olor tenue del perfume de Alejandro mezclado con café viejo y metal. Él notó el rastro de jabón áspero
en la piel de ella. El eco de limón del bizcocho, la sal muda de las lágrimas secas. «Dime qué sueñas», pidió él. De pronto, Clara casi se echa a reír. Sueños era una palabra prohibida en su diccionario, pero obedeció, quizá por primera vez desde que la vida se volvió un trabajo. Una casa pequeña, luz por la mañana, 2 tazas, un perro que ladre a las 6, aprender a respirar sin contar monedas. No es gran cosa. «Es todo», dijo Alejandro, y le tembló un dedo sobre la mesa, como si contuviera un impulso antiguo. «Yo sueño con silencio de verdad, no ese silencio que asfixia, sino el que abriga». Clara sintió que el suelo se inclinaba 1 grado. No era vértigo, era reconocimiento. «No sé si puedo darte algo», advirtió, con una honestidad que cortaba. «No tengo estudios, ni apellidos con historia, ni vestidos buenos. Solo sé trabajar». «Dame tu verdad», contestó él. «Lo demás me sobra. El dinero arregla techos, nunca arregló almas». Clara cerró los ojos un segundo. En ese breve parpadeo, escuchó voces antiguas. «No te fíes, no te mezcles. A los ricos se les cae el interés como se les cae la espuma del champán». Abrió los ojos y las voces callaron. «No me prometas nada», dijo. «Las promesas, cuando se rompen, suenan como huesos». Alejandro asintió. «No te prometo. Te ofrezco mañana café, aquí, sin trajes, sin órdenes». Clara pensó en los chismes, en las miradas asesinas de la servidumbre cuando olfatea una historia, en la soga invisible de la diferencia de poder midiéndoles el cuello. Pensó en su empleo, en la renta, en la señora que fue su jefa en otra casa y le dijo al despedirla: «No te hagas notar. Lo único peor que un fallo es una criada con brillo». «Está bien», aceptó, y la palabra le salió rota. «Mañana». Alejandro no sonrió. Sería fácil, y lo fácil a esas horas parecía obsceno. Solo inclinó la cabeza, como quien comparte un pacto con un enemigo respetado. «Gracias». El reloj cruzó 1 minuto más. Afuera, la ciudad retumbó con un coche tardío, un perro ladrando, una sirena a lo lejos, como un recordatorio de que la sangre siempre está cerca de la piel. «Antes de que te vayas», añadió él, con voz baja, «quiero decirte algo más». Clara se tensó. El cuerpo recuerda. Incluso cuando la mente olvida una frase mal puesta, puede ser un puñetazo. «Diga». «Hoy he mirado tus manos», dijo Alejandro. «He visto la verdad en las grietas y me ha dado vergüenza el brillo de mis relojes. No volveré a tratarte como si fueras aire, aunque mañana me odies, aunque me rechaces. No cruzaré de nuevo esta casa sin verte». No era un halago, era una especie de penitencia. Clara no supo qué hacer con ella. La sostuvo en silencio, como se sostiene un objeto de valor que aún no te pertenece. Se levantó. Alejandro también. El espacio entre ambos se cargó de electricidad y de normas no escritas. Ninguno dio el paso que habría desatado una guerra. No era el momento para besos robados ni para torpezas que mañana serían cuchillos. «Buenas noches, Alejandro», dijo ella, por primera vez sin don. «Y buenas noches, Clara». Ella caminó hacia su habitación con el corazón golpeándole el pecho. Brutal y vivo, él se quedó en la cocina.
mirando el pastel como si fuera una escena del crimen antes de apagar la luz. Tomó el plato, se comió el último bocado y, por primera vez en años, el dulce le supo a algo. Cuando todo quedó a oscuras, el reloj siguió latiendo, tic-tac. No anunciaba rutina, anunciaba dinamita. El amanecer en la mansión fue distinto. Alejandro no había dormido. Sus pensamientos eran un enjambre que le devoraba desde dentro. Caminó descalzo por el pasillo, como un hombre que no reconoce su propio territorio. El eco de la frase declara buenas noches. Alejandro lo perseguía como un tatuaje reciente, todavía ardiente. Había algo profundamente erótico en aquel sonido. No era la palabra, era el tono, la forma en que su voz lo había despojado del título, del don, de la máscara de poder. De repente, Alejandro no era el magnate hotelero de la prensa económica, era un hombre desnudo de jerarquías frente a una mujer que, sin proponérselo, había puesto su mundo de rodillas. Encendió un cigarro en el balcón y vio cómo la ciudad despertaba entre luces rojas y grises. ¿Qué demonios estoy haciendo?, se repitió varias veces. Tenía todo lo que se suponía que un hombre debía querer: dinero, propiedades, viajes, amantes dispuestas a sonreír por conveniencia. Y sin embargo, la imagen que lo había incendiado era la de una criada apagando una vela con lágrimas en los ojos. El tabaco le supo a ceniza, lo apagó furioso, como si castigara a un culpable invisible. Y Clara, por su parte, despertó en su habitación con un peso extraño en el pecho. La cama le pareció demasiado pequeña para contener el torbellino que la recorría. Se sentó en el borde, con los pies descalzos sobre el suelo frío, y recordó cada palabra de la noche anterior. Lo había visto humano, vulnerable. Había escuchado confesiones que no esperaba de un hombre como él, y eso, en lugar de tranquilizarla, la aterrorizaba, porque la vulnerabilidad de un poderoso es un arma, puede convertirse en cadena o en espejismo. Estúpida, se dijo al espejo mientras recogía su cabello en una coleta baja. No puedes permitirte soñar. Pero el recuerdo de la chispa al rozar sus manos, del tono firme y casi desesperado con que él había dicho «quiero escucharte», la perseguía. Y esa persecución tenía el sabor dulce y peligroso del deseo. Alejandro apareció en la cocina a media mañana. No llevaba chaqueta ni corbata. Se había remangado la camisa como si quisiera arrancarse de encima la piel de empresario. Sobre la mesa había 2 tazas de café humeante. Clara se detuvo en seco al verlo. «Buenos días», dijo él, y su voz no era de patrón, era la voz de alguien que suplica normalidad. «Señor», ella empezó, pero él la interrumpió suavemente. «Alejandro». El nombre flotó entre ellos como un secreto sucio. Clara bajó la mirada, pero sus pies la llevaron hasta la silla frente a él. Se sentó despacio, cuidando que el borde de su vestido no temblara demasiado. El primer sorbo de café fue un ritual de extraños, amargo, ardiente, casi violento en la garganta. El silencio pesaba como un cadáver sobre la mesa, hasta que él habló. «¿Lees?». La pregunta la sorprendió. «A veces». «¿Qué?». «Encontré un libro en la biblioteca. Sor Juana Inés de la Cruz». Los ojos de Alejandro
se abrieron con un brillo genuino. Sor Juana, nadie en mi casa había pronunciado ese nombre en años. Clara recitó, con voz temblorosa pero firme, unos versos que recordaba de memoria. El aire cambió. De repente la cocina dejó de ser una cárcel y se convirtió en un templo improvisado. Alejandro la escuchaba como si cada palabra fuera un disparo al pecho, como si en esos versos estuviera la llave de un universo que había olvidado. «Eres extraordinaria», murmuró cuando ella terminó, con un filo de incredulidad en la voz. ¿Cómo es posible que no lo viera? Clara bajó la mirada. «Porque yo no lo permití. Aprendí a ser invisible». «Pues ya no lo eres». La frase la golpeó con fuerza. Invisible era lo que la había mantenido a salvo. Si dejaba de serlo, todo podía estallar. Ese sábado, Alejandro dio un paso más. Invitó a Clara a almorzar con él en el comedor principal. Ella casi soltó el plato que llevaba en las manos. «Está loco», susurró, con el corazón encogido. «Si alguien nos viera». ¿Y qué respondió él? Con una calma peligrosa. ¿Qué pensarían que un hombre comparte la mesa con una mujer a la que respeta? No, pensarían que soy tu amante, que soy tu capricho de turno. Alejandro palideció como si la acusación hubiera sido un puñetazo. ¿Es eso lo que crees que eres para mí? Clara lo miró con lágrimas que se resistían a salir. «No lo sé. No entiendo nada. He pasado toda mi vida sabiendo cuál era mi lugar. Y ahora usted llega con palabras que me rompen los huesos. ¿Y si no fuera un capricho? ¿Y si fuera real? Lo real se paga con monedas, señor, y yo apenas sobrevivo». Alejandro dio un paso hacia ella, con los ojos grises ardiendo. «Entonces déjame pagarte con verdad. Clara, me enamoré de ti esa noche». El mundo se quebró con esa frase. Clara retrocedió hasta la pared, como si buscara una salida que no existía. «No puede decir eso. Es imposible». «¿Por qué?», preguntó él, con la furia contenida de quien ha sido demasiado tiempo prisionero. «Porque soy pobre, porque no tengo nada. Tienes lo único que yo no, la capacidad de sobrevivir al vacío». La respuesta la dejó sin aliento. Los días siguientes fueron una guerra silenciosa. Clara volvió a su rutina de criada perfecta, pero encontraba flores escondidas en la biblioteca, notas en la cocina, libros con dedicatorias en su habitación. No decía nada, pero cada detalle encendía un incendio dentro de ella. Alejandro, mientras tanto, se descubría incapaz de concentrarse en los negocios, en las reuniones. En lugar de números, veía la sonrisa de Clara cuando recitaba versos. En lugar de hoteles nuevos, imaginaba la pequeña casa con 2 tazas y un perro ladrando. El viernes ocurrió lo inesperado. Alejandro organizó un almuerzo con socios extranjeros en la mansión. Clara servía la mesa cuando uno de ellos, creyendo que ella no entendía inglés, la llamó simple criada, buena solo para fregar suelos. Alejandro se levantó de inmediato, con el rostro más duro que nadie recordaba. «En mi casa no se tolera esa falta de respeto», dijo, helado. Los socios rieron incómodos. Uno intentó excusarse, pero Alejandro lo interrumpió. «Clara no es ayuda, es la mujer que mantiene en pie esta casa
mejor de lo que ustedes mantienen sus empresas. Clara quedó paralizada. Nadie, nunca, la había defendido así. Los socios se marcharon ofendidos. Alejandro, jadeando aún por la furia, se volvió hacia ella. Ningún negocio vale más que tu dignidad. Las lágrimas corrieron por sus mejillas sin permiso. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué me defiendes? Él no titubeó, porque te amo. La palabra cayó como un disparo. Clara tembló, incapaz de huir ni de creer. Te amo, repitió él, y si eso me cuesta todo, que así sea. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, Clara se dejó caer sobre su cama con el corazón desbordado. No podía negar lo que sentía. Tampoco podía aceptarlo sin miedo. Entre sollozos, se preguntó si Dios castigaba a quienes osaban amar fuera de su lugar. Al otro lado de la mansión, Alejandro se sirvió un whisky y lo dejó intacto sobre la mesa. No necesitaba alcohol. Estaba borracho de una certeza peligrosa. Su vida nunca volvería a ser la misma. Y aunque ambos lo negaran, algo había nacido en esa cocina que no moriría fácilmente. La semana siguiente fue un campo minado. Clara se movía por la mansión como una sombra disciplinada, intentando convencerse de que nada había cambiado, de que sus días seguirían siendo una repetición de tareas, de silencios y de rutinas, pero cada rincón parecía contaminarse con la presencia invisible de Alejandro. En la biblioteca encontró una rosa blanca sobre la repisa donde solía dejar el plumero. El corazón se le desbocó. Nadie en 5 años le había dejado un detalle así. Guardó la flor apresuradamente en el bolsillo del delantal cuando escuchó pasos. Alejandro entró con naturalidad, fingiendo revisar unos papeles. ¿Todo en orden?, Clara preguntó, sabiendo perfectamente qué había hecho. Ella apenas pudo sostenerle la mirada. Sí, señor, todo perfecto. Él asintió con una sonrisa contenida y salió. El mensaje estaba claro: esto no ha terminado. El martes apareció un libro sobre su cama. No cualquier libro, un ejemplar antiguo de Amado Nervo, con una dedicatoria manuscrita en la primera página: para la mujer que devolvió la poesía a mi vida. Clara cerró el libro de golpe, como si quemara. El calor le subió al rostro, lo escondió bajo la almohada, pero esa noche lo sacó una y otra vez, releyendo la frase hasta memorizarla. No se atrevió a mencionarlo al día siguiente. El jueves, Alejandro cambió su rutina por completo. En lugar de desayunar en el comedor formal, bajó a la cocina, se sentó frente a ella mientras preparaba café. Espero que no te moleste. Prefiero el ambiente aquí, dijo, como si fuera lo más normal del mundo. Clara sirvió la taza con las manos temblorosas. No lo miró a los ojos, pero su cuerpo entero sabía que él estaba allí, demasiado cerca. ¿Dormiste bien?, preguntó Alejandro. Sí, señor, gracias. Pero ambos sabían que ninguno de los dos había conciliado el sueño desde aquella confesión. El aire se cargaba de palabras no dichas, de miradas robadas, de electricidad que los quemaba lentamente. El viernes ocurrió el estallido. Alejandro había invitado a 2 socios norteamericanos a almorzar en casa.
Clara sirvió el vino con la discreción de siempre, cuando uno de ellos, convencido de que no entendía inglés, soltó con desprecio: "These people are only good for cleaning and serving". El comentario fue como un golpe en seco. Alejandro, rígido, apoyó lentamente la copa sobre la mesa. Su voz salió gélida, afilada como un cuchillo. "Excuse me, I don't allow disrespectful comments about my staff in my house". Los hombres se miraron incómodos. Uno intentó reír nervioso, pero Alejandro se inclinó hacia adelante. "Maria is not help. She is an intelligent woman who runs this house better than most CEOs who run their companies". Clara, petrificada, apenas pudo respirar. El poder de esas palabras la atravesó como un rayo. Nadie había dicho algo semejante en toda su vida. El almuerzo terminó abruptamente. Los socios se marcharon con rostros tensos. Alejandro se aflojó la corbata con un gesto brusco, aún con la furia en los ojos. Se volvió hacia Clara. "María, escucha bien, ningún negocio en el mundo vale más que tu dignidad". Ella parpadeó y las lágrimas brotaron sin permiso. "¿Por qué haces esto?", preguntó con la voz quebrada. "¿Por qué me defiendes? ¿Por qué me dejas flores y libros?". Él no vaciló. "Porque te amo". La frase cayó como una sentencia. Clara se llevó las manos al rostro, abrumada. "No puedes decir eso. Es demasiado". Alejandro avanzó un paso. "Con el corazón en llamas, es lo único que puedo decir, porque es verdad". Clara escapó a su habitación esa noche, cerrando la puerta con llave. Se dejó caer contra la madera, temblando como si hubiera huido de un incendio. Amor, la palabra era un arma peligrosa en su mundo. El amor era lujo de ricos, no un derecho para criadas. Se tiró en la cama, abrazando la almohada, como si pudiera protegerla de esa tormenta. Pensó en su madre, en las advertencias que siempre repetía: "Nunca confundas bondad con amor". "Hija, los hombres de arriba no miran a las de abajo, y si lo hacen, es para destruirlas". Las lágrimas le empaparon el rostro hasta quedarse dormida. Alejandro, mientras tanto, permaneció en su despacho con la botella de whisky intacta sobre el escritorio. No necesitaba anestesia. El dolor y el deseo eran más fuertes que cualquier alcohol. Se miró en el espejo colgado tras el escritorio y apenas se reconoció. "¿Qué demonios estás haciendo?", se susurró. Pero la respuesta ya estaba dentro de él. Por primera vez en años, estaba vivo, y esa vida tenía nombre y rostro: Clara. Los días siguientes fueron insoportables. Clara se esforzó por recuperar la normalidad, pero cada vez que entraba en la cocina encontraba algo nuevo, una nota doblada entre los tarros de especias, un pequeño ramo de jazmines sobre la mesa, una taza de café preparada antes de que ella despertara. No decía nada, no podía, pero cada detalle la desarmaba más. Alejandro tampoco lograba mantener la compostura. En reuniones de negocios, su mente se perdía recordando cómo sonaba la voz de Clara recitando versos. En sus viajes cortos a otras ciudades, todo hotel le parecía vacío sin la rutina de verla pasar frente a él, silenciosa y eficiente. La obsesión crecía como fuego bajo la piel. Una tarde, mientras Clara limpiaba el comedor, Alejandro entró sin previo aviso.
Ella se irguió inmediatamente, con la escoba en la mano, como si fuera un arma. «Tenemos que hablar», dijo él. «No hay nada que hablar, señor». Alejandro, el nombre la desarmó. «Por favor, no complique más las cosas». Él avanzó, pero mantuvo una distancia respetuosa. «Clara, escúchame, no es un capricho, no es curiosidad, no es aburrimiento, estoy enamorado de ti». Ella negó con la cabeza. Desesperada: «No me diga eso, me destruirá». «¿Por qué?». «Porque cuando se canse de mí», dijo entre sollozos, «yo no tendré a dónde ir, no tengo familia, no tengo nada, solo este trabajo, y si lo pierdo, me quedo en la calle». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Se acercó un poco más. «Entonces no lo perderás, nunca, te lo juro». Clara lo miró con ojos inundados de miedo y deseo. «No me prometa lo que no puede cumplir. Las promesas rotas son cuchillos que no se ven, pero matan igual». Él sostuvo su mirada con una seriedad brutal. «No es una promesa, es mi verdad». El silencio entre ambos se convirtió en un campo de batalla invisible. Clara bajó la cabeza, con el corazón desbordado, y Alejandro supo, con una claridad devastadora, que no podía dar marcha atrás. Esa noche, antes de que el sueño lo venciera, tomó una decisión. No dejaría que el miedo ni la diferencia de clases destruyeran lo que había nacido en aquella cocina. Haría todo lo necesario para demostrarle que no era un juego. Aunque le costara su imperio, aunque lo llamaran loco, aunque lo llevara a la ruina. El sábado amaneció con un cielo gris que presagiaba tormenta. Clara se despertó antes del alba, con el cuerpo rígido y la mente desbordada. Había pasado la noche entera dándole vueltas a lo ocurrido, a las palabras que Alejandro le había arrojado como cuchillos y caricias al mismo tiempo. «Estoy enamorado de ti». Esa frase se repetía como un eco enloquecido en su cabeza. Se vistió con su uniforme de siempre, como si el tejido áspero pudiera protegerla de la confusión, pero al mirarse al espejo, la verdad se filtró en sus ojos. Había algo nuevo, una chispa peligrosa que ni la disciplina ni el miedo podían apagar. Mientras barría la cocina, pensó en huir, renunciar, buscar otro trabajo en otra ciudad, escapar antes de que fuera demasiado tarde, pero una fuerza invisible la anclaba a esa mansión. ¿Era dependencia, miedo o el deseo de creer en lo imposible? Alejandro no podía ocultar más su obsesión. Había pasado la madrugada planeando, como un estratega en guerra, cómo derribar el muro que Clara levantaba entre ellos. En su mente no había duda, no era un capricho pasajero, ni un juego de poder, era amor, brutal, incómodo, devastador, pero amor. Bajó a la cocina con paso firme. Clara, sorprendida, intentó apartarse, pero él bloqueó la salida con su cuerpo. No la tocó, no necesitaba hacerlo. Su sola presencia llenaba el espacio de un modo que la obligaba a temblar. «Tenemos que hablar», dijo él, con voz ronca. «No, señor, no hay nada que hablar», respondió ella, aferrándose al borde de la mesa. Alejandro corrigió él con suavidad, pero sus ojos eran fuego. Clara negó. «Desesperada, no entiende, si alguien nos viera,
Si los demás empleados sospechan, me destrozarían. Alejandro dio un paso hacia ella. Que me destrocen a mí. Entonces, estoy dispuesto a soportarlo. Usted no entiende, sollozó ella. Yo no puedo arriesgarlo todo por un sueño. Él inclinó la cabeza y en su mirada había más rabia contra sí mismo que contra ella. Entonces, déjame arriesgarme yo. Déjame demostrarte que no es un sueño. El silencio se convirtió en un arma cargada. Clara respiraba agitadamente, como si hubiera corrido kilómetros. Alejandro la miraba fijo, con la tensión de un hombre que contiene un impulso salvaje. De pronto, Clara se quebró. ¿Por qué yo? Preguntó, con un grito ahogado. Tiene el mundo a sus pies, mujeres hermosas, ricas, cultas. ¿Por qué yo? Alejandro no lo dudó ni un segundo, porque eres la única que me hace sentir vivo. La frase le arrancó una lágrima que resbaló por su mejilla. Alejandro levantó la mano, lentamente, como quien acaricia a un animal herido. No la tocó aún, solo dejó que su palma temblara a unos centímetros de su rostro. «Puedo irme ahora mismo», susurró él. «Si me dices que no me acerque más, lo haré, pero no me pidas que mienta. Me enamoré de ti, Clara, y lo que siento no se va a evaporar». Ella cerró los ojos con fuerza, luchando contra el torbellino de emociones. El miedo gritaba que corriera, el corazón que se quedara. Cuando los abrió, vio sus ojos grises, sinceros, desnudos, y la decisión la desbordó antes de que pudiera frenarla. «No puedo», dijo entre lágrimas. «No puedo resistirlo». Fue entonces cuando Alejandro dio el paso definitivo. Colocó su mano sobre la de ella. Apretándola con una delicadeza feroz, Clara no se apartó. Sintió el calor de su piel, la fuerza contenida de un hombre que había vivido demasiado tiempo en la soledad. «Clara», murmuró él, y el nombre sonó como una oración. «¿Puedo besarte?» Ella tembló. El mundo parecía detenerse, el reloj dejó de marcar, el viento afuera se apagó, incluso el zumbido del frigorífico desapareció. Solo quedaban ellos, dos almas rotas frente a frente. Asintió apenas un gesto, pero suficiente. Alejandro se inclinó lentamente, rozando sus labios con los de ella. Fue un beso suave, tierno, pero cargado de una intensidad brutal. Clara sintió que se rompían años de silencio, que todas las cicatrices de su vida ardían y sanaban al mismo tiempo. Cuando se separaron, ambos estaban jadeando, como si hubieran corrido hacia el borde de un abismo. «Te amo», susurró él contra sus labios. «Yo también», confesó ella, aterrada y feliz a la vez. «Dios mío, ¿yo también?» El después fue un torbellino de contradicciones. Clara se encerró en su habitación, abrazando la almohada con el corazón latiendo como un tambor. No podía creer lo que había hecho. Besarse con su patrón, decirle te amo, era una locura, una condena, una fantasía. Pero en lo profundo, sabía la verdad, no había vuelta atrás. Alejandro, en su despacho, se sirvió una copa de vino y la dejó intacta.
estaba borracho de Clara, de su olor, de la electricidad de aquel beso. Se recostó en el sillón de cuero, cerró los ojos y se permitió sonreír por primera vez en años. «Vale la pena», susurró. Los días siguientes fueron un juego de máscaras. Ante el resto del personal, Clara se comportaba con la misma corrección de siempre: uniforme impecable, voz baja, pasos discretos, pero en cuanto quedaban solos, las miradas se convertían en cuchillos, en caricias invisibles, en promesas silenciosas. Una rosa nueva cada mañana en la biblioteca, un café servido antes de que ella despertara, una nota escondida en la cocina: «Gracias por existir». Clara intentaba resistirse, pero cada detalle la desarmaba. Cada vez que lo veía, su corazón se aceleraba de un modo imposible de ocultar. Una noche, mientras todos dormían, lo encontró en el jardín trasero, contemplando las estrellas. Alejandro la llamó con un gesto. Ella dudó, pero terminó acercándose. «¿Sabes qué pensé cuando te vi soplar esa vela?», preguntó él. «Que si no hacía algo, ibas a desaparecer frente a mis ojos y no podía soportarlo». Clara lo miró, con lágrimas contenidas. «Tengo miedo, Alejandro, mucho miedo». Él la tomó de la mano con suavidad. «Yo también, pero tengo más miedo de perderte que de enfrentar al mundo». Las estrellas brillaban como testigos silenciosos, y en ese momento Clara entendió que, aunque el precio fuera alto, ya estaba demasiado involucrada para retroceder. Esa misma noche, al regresar a su habitación, Clara se miró al espejo y no reconoció a la mujer que tenía delante. Ya no era la criada invisible que pasaba desapercibida. Era alguien que había probado el sabor del amor prohibido y que jamás volvería a ser la misma. El eco de aquel beso la perseguía como un fantasma ardiente, y aunque intentara negarlo, sabía que quería más, sabía que lo amaba, y ese amor, lo intuía, iba a cambiarlo todo. El amanecer del lunes trajo consigo una calma engañosa. La mansión despertó con la rutina de siempre: el chófer preparando el coche, el jardinero regando los setos, las empleadas entrando y saliendo con pasos discretos. Todo parecía normal, pero entre Clara y Alejandro había un secreto tan ardiente que podía incendiar la casa entera con solo una mirada. Ella trató de refugiarse en las tareas domésticas, convencida de que la disciplina era el único escudo que le quedaba. Pulía los cubiertos hasta ver en ellos el reflejo de su rostro ansioso. Ordenaba los manteles como si cosiera heridas invisibles. Fregaba el suelo con la desesperación de quien quiere borrar huellas, pero ninguna rutina era capaz de apagar el recuerdo de aquel beso. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la sensación de los labios de Alejandro sobre los suyos suaves y urgentes, tiernos y brutales a la vez. El eco de su voz repitiendo «Te amo» la atravesaba como un rayo. Intentaba convencerse de que todo había sido un error, una locura momentánea, pero su cuerpo la traicionaba con temblores y deseos que nunca antes había sentido. Alejandro, en cambio, había tomado una decisión que lo transformaba en un hombre peligroso. Ya no pensaba en ocultar lo que sentía. No le importaba la opinión de los socios, de los empleados, ni de la sociedad hipócrita que se alimentaba de apariencias.
Había pasado demasiado tiempo encerrado en un palacio vacío, fingiendo ser de piedra mientras se desangraba por dentro. Ahora que había probado el calor de Clara, no estaba dispuesto a perderlo. La reunión de aquel día con su consejo de administración fue un desastre. Mientras hablaban de presupuestos, licencias y nuevas construcciones en la costa, él solo veía en su mente el rostro de Clara, los ojos oscuros humedecidos por el miedo y la ternura. Cuando uno de los gerentes le preguntó por una cifra, Alejandro respondió al azar, provocando un silencio incómodo. «Señor Ramírez, ¿se encuentra bien?», preguntó Roberto. Su mano derecha. Alejandro cerró la carpeta de golpe. «Continuaremos mañana». Salió de la sala bajo la mirada incrédula de todos. Nunca en su vida había abandonado una reunión sin terminarla. Esa tarde, Clara estaba en la despensa organizando frascos de especias cuando sintió una presencia a su espalda. Se giró y lo vio allí, apoyado en el marco de la puerta, con el rostro sombrío y el deseo ardiendo en los ojos. «Alejandro», murmuró, nerviosa. Él se acercó despacio, como un depredador que no quiere espantar a su presa. La rodeó con la mirada, respirando hondo como si necesitara grabarse su imagen en la piel. «No puedo más», confesó con voz ronca. «No puedo fingir que eres solo una empleada». Clara retrocedió un paso. Chocando con las estanterías, los frascos tintinearon. «Por favor, ¿alguien puede entrar?» «Que entren», replicó él con un filo de desafío. «Eso, que lo vean, no me importa». «A mí sí», gritó Clara, con lágrimas en los ojos. «Guatay, si se descubre, me destruirán, me echarán, me señalarán, y yo no tengo a dónde ir». Alejandro se detuvo, respirando agitadamente. Sus manos temblaban como si contuvieran una tormenta. Al final, bajó la cabeza, cediendo. «Tienes razón, perdóname». Se giró para marcharse, pero antes de salir, se volvió hacia ella con una expresión feroz. «No me rendiré. Clara, puedes odiarme, puedes temerme, pero no me rendiré». Y desapareció por el pasillo, dejándola con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Esa noche, Clara rezó frente al crucifijo de su habitación. Sus manos se unieron con desesperación, los dedos entrelazados como si buscara atarse a algo más fuerte que ella. «Señor, dame fuerzas para resistir. No dejes que caiga en la tentación», susurró. Pero al mismo tiempo, otra voz más íntima, más humana, se colaba entre sus plegarias. «Quiero verlo, quiero escucharlo, quiero sentirlo otra vez». La culpa la devoraba. Era como si estuviera dividida en dos, la criada obediente y la mujer que ardía de deseo. Y ninguna de las dos lograba derrotar a la otra. Alejandro, incapaz de dormir, caminaba por los pasillos oscuros de la mansión. Llevaba una copa en la mano, pero no la había probado. El silencio lo perseguía, recordándole que la casa era demasiado grande para un solo hombre. Se detuvo frente a la puerta de la habitación de Clara. No se atrevió a llamar. Solo apoyó la frente contra la madera y cerró los ojos. Podía escuchar su respiración al otro lado, tenue, quebrada. Esa cercanía imposible
lo torturaba. «Dios mío», murmuró con voz rota, «¿qué me has hecho?». Se obligó a alejarse, temblando como si huyera de un incendio. El martes, Alejandro tomó una decisión que sorprendió a todos. Canceló un viaje de negocios a Barcelona y se quedó en la mansión todo el día. Sus empleados no entendían nada. Él siempre priorizaba el trabajo. Pero esta vez, ni contratos ni hoteles podían competir con la necesidad de ver a Clara. La buscó en cada rincón con excusas absurdas: que le sirviera café, que revisara la biblioteca, que lo ayudara a encontrar unos documentos. Cada encuentro era una batalla de miradas, un roce accidental que los dejaba sin aliento, una palabra cargada de tensión. Clara trataba de mantenerse firme, pero cada día era más difícil. Sabía que estaban jugando con fuego y, sin embargo, el fuego la atraía con una fuerza irresistible. El miércoles ocurrió lo inevitable. La lluvia caía con furia sobre Madrid, golpeando los ventanales como un ejército de tamborileros. La mansión estaba casi vacía. El resto del personal se había marchado temprano por la tormenta. Clara se quedó recogiendo la cocina cuando Alejandro apareció empapado. Con la camisa pegada al cuerpo, había salido a caminar bajo la lluvia, como si necesitara castigo. «Te vas a enfermar», dijo ella, corriendo a alcanzarle una toalla. Alejandro la tomó de las muñecas antes de que pudiera dársela. Sus ojos ardían como brasas. «Enfermo ya estoy, Clara, enfermo de ti». Ella quiso apartarse, pero él la atrajo contra su pecho húmedo. El olor a lluvia, a tierra mojada, a deseo reprimido, la envolvió. «No», murmuró débilmente, pero sus labios ya temblaban demasiado cerca de los de él. Alejandro la besó con una pasión desbordada. Diferente al beso tímido de la primera vez, fue un beso voraz, desesperado, cargado de años de soledad y de hambre. Clara, tras un instante de resistencia, se rindió. Sus manos se aferraron a su cuello, respondiendo con la misma intensidad. La tormenta afuera rugía como cómplice. Dentro, dos almas prohibidas ardían hasta consumirse. Cuando se separaron, ambos estaban jadeando, empapados y temblorosos. Clara lo miró con ojos aterrados. Esto no tiene vuelta atrás». «No la quiero», respondió Alejandro con firmeza. «No quiero volver atrás jamás». Y en ese momento, aunque sabían que el precio sería alto, ambos entendieron que habían cruzado la línea. El secreto ya no era un juego, era un pacto de sangre. El amanecer siguiente no trajo paz, sino un miedo sordo que se pegaba a la piel. Clara despertó con los labios aún hinchados por los besos de la noche anterior. Había pasado horas escuchando la lluvia golpear las ventanas mientras revivía, una y otra vez, el instante en que se rindió en brazos de Alejandro. Era como si el mundo entero se hubiera detenido, como si la tormenta hubiese sellado un pacto prohibido. Pero ahora que la tormenta había pasado, el silencio era más aterrador. Se levantó con los nervios crispados, consciente de que cualquier mirada, cualquier gesto, podía delatarlos. El resto de empleados volvería esa mañana y bastaba un descuido para que todo saliera a la luz. Clara sabía que las casas ricas no tenían secretos. Los muros escuchaban, los pasillos hablaban, los sirvientes olfateaban escándalos como lobos hambrientos.
Se vistió deprisa, con el uniforme bien planchado, y bajó a la cocina fingiendo normalidad, pero por dentro era un torbellino. Alejandro tampoco había dormido. La madrugada lo encontró en su despacho, con los ojos enrojecidos y el corazón latiendo a un ritmo imposible. Había pasado las últimas horas contemplando las consecuencias de lo ocurrido. No sabía si aquella relación se descubría. Sería un escándalo devastador. Sus socios lo acusarían de imprudente. La prensa devoraría la noticia. Los enemigos aprovecharían la mínima grieta para destruirlo. Pero nada de eso le importaba. Lo único que le arrancaba el sueño era la idea de perderla. La amaba con la violencia de quien no había amado en años, con la desesperación de quien había olvidado cómo sonreír hasta que ella apareció. La decisión era clara, estaba dispuesto a enfrentarse a todo. El primer golpe vino esa misma tarde. Rosa, una de las empleadas más antiguas de la mansión, entró en la cocina y encontró a Clara distraída, mirando por la ventana con los ojos húmedos. «¿Qué te pasa?», preguntó con tono suspicaz. Clara se sobresaltó y negó apresuradamente: «Nada, solo estoy cansada». Pero Rosa no era ingenua. La observó de arriba abajo, como una gata oliendo un rastro extraño. «Pues ten cuidado. Aquí los amos siempre tienen ojos en todas partes». Y se marchó, dejando tras de sí un aire envenenado. Clara se desplomó en una silla, consciente de que cualquier gesto podía despertar sospechas. Alejandro, al enterarse de lo ocurrido, reaccionó con furia. La buscó en el pasillo y la tomó del brazo con urgencia. «No tienes que soportar esto. Puedo despedirla», dijo con la voz tensa. Clara se soltó de inmediato. Asustada: «No, si lo haces, todos sabrán que es por mí. Por favor, Alejandro, tienes que controlarte». «No quiero controlarme cuando se trata de ti», gruñó él. «Entonces nos destruirás a los dos», replicó ella, con lágrimas en los ojos. La frase lo atravesó como un disparo. Por primera vez en su vida, Alejandro se dio cuenta de que no era solo cuestión de sentimientos. Había un mundo entero dispuesto a devorarlos si se atrevían a desafiarlo. La tensión aumentó el miércoles, en una reunión con inversionistas. Alejandro volvió a mostrarse distraído. Uno de los asistentes, con una sonrisa venenosa, comentó en voz baja: «Dicen que el señor Ramírez anda entretenido con una de sus empleadas». El rumor recorrió la mesa como un incendio. Alejandro lo escuchó de refilón y sintió que la sangre le hervía. Se obligó a contenerse, a no reaccionar, pero dentro de él algo rugía. Por la noche, al volver a casa, encontró a Clara fregando el suelo. Se arrodilló frente a ella sin importarle ensuciarse el traje y la miró fijamente. «Ya lo saben». Ella palideció. «¿Qué?» «Hay rumores. Lo escuché hoy. No sé cómo empezó, pero ya está afuera». Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Dios mío». Alejandro le tomó las manos. «No tengas miedo. Si tengo que enfrentar al mundo, lo haré». Ella lo apartó bruscamente, con lágrimas cayendo en cascada. «No entiendes.
Yo soy la que pagará el precio, a ti te juzgarán en los periódicos, pero yo seré la ramera, la criada que se metió en la cama del patrón. Alejandro la abrazó con fuerza, aunque ella lo golpeó débilmente en el pecho. «Déjame, por favor», sollozó. «Nunca», susurró él, «nunca voy a dejarte». Los días siguientes fueron un suplicio. La tensión entre ellos era insoportable. Fingían indiferencia frente al personal, pero las miradas, los roces accidentales, la electricidad en el aire, lo delataban todo. Clara comenzó a temer por su trabajo. Cada vez que la llamaban por su nombre, pensaba que era para despedirla. Cada vez que alguien la miraba demasiado tiempo, creía ver acusaciones en sus ojos. Alejandro, en cambio, parecía cada vez más decidido, hablaba menos de negocios y más de planes para ella. Quería comprarle ropa nueva. Quería darle un espacio propio en la mansión. Quería invitarla a cenar fuera, aunque el mundo los viera. Clara temblaba ante esas propuestas. Lo amaba, sí, con un amor que la quemaba por dentro, pero también sabía que la vida no era un cuento de hadas. El viernes por la noche, el conflicto estalló. Alejandro entró en la cocina con una copa de vino en la mano. Clara estaba guardando los platos. La miró en silencio durante un largo rato, hasta que ella se giró nerviosa. «¿Qué pasa?», preguntó. «Estoy cansado de ocultarnos», dijo él con voz firme. «Quiero que almuerces conmigo mañana en el comedor principal». Clara casi dejó caer el plato que tenía entre las manos. «¿Está loco? Eso sería un suicidio». «Me da igual», replicó él. «Estoy harto de vivir como un fantasma». «Y yo estoy harta de vivir con miedo», gritó ella, rompiéndose por completo. «No entiendes lo que significa para mí. No es solo un riesgo, es mi vida». Alejandro dejó la copa sobre la mesa con brusquedad. Se acercó hasta quedar frente a ella. «Dime que no sientes nada por mí y lo dejaré». Clara lo miró con lágrimas. Temblando, abrió la boca para negarlo, pero la verdad se le escapó como un grito ahogado. «Te amo». El silencio posterior fue absoluto, como si la mansión entera contuviera la respiración. Alejandro sonrió con una felicidad que le iluminó el rostro. «Entonces no hay nada más que hablar». Y la besó, con una pasión feroz que borró por un instante todos los miedos. Al separarse, Clara apoyó la frente en su pecho, llorando en silencio. «Esto nos va a destruir». «No», respondió él, acariciando su cabello. «Esto nos va a salvar». Pero ninguno de los dos sabía aún que la verdadera prueba estaba a punto de comenzar. El rumor ya no era un murmullo, era un cuchillo que recorría pasillos y oficinas. Una sombra que se colaba por las rendijas de la mansión. Alejandro lo sintió en la forma en que sus socios lo miraban con medias sonrisas, en los silencios incómodos durante las reuniones, en los mensajes de su hermana preguntándole si era cierto lo que decían. Clara lo notó aún más cruelmente. Las otras empleadas comenzaron a callar cuando ella entraba en la cocina. Algunas la miraban con compasión, otras con desprecio. Rosa, la más vieja, dejó caer un comentario envenenado mientras fregaba vasos. En estas casas siempre hay quien sabe subir de cama más rápido que de escalera. Clara apretó los dientes.
conteniendo las lágrimas, no respondió, pero aquella frase se le quedó grabada como una marca de fuego. Alejandro estalló cuando se enteró. La llamó a su despacho, furioso, y le prometió despedir a cualquiera que la humillara. No gritó ella, con una desesperación que lo desconcertó. Si lo haces, todos lo sabrán con certeza. Yo no podré caminar por la calle sin que me escupan en la cara. ¿Y qué rugió él? Golpeando el escritorio con el puño. ¿Qué me importa la opinión de esos parásitos? A mí sí, replicó Clara, temblando. Yo soy la que paga el precio, tú eres el millonario poderoso. Yo soy la criada que se convierte en chisme barato. Alejandro la miró en silencio, respirando agitadamente. Luego bajó la voz. Clara, no puedo renunciar a ti. No me lo pidas. Ella cerró los ojos. Su corazón gritaba lo mismo, pero el miedo era más fuerte. Una tarde, Alejandro decidió enfrentar el rumor de frente. Organizó una cena con socios en el comedor principal. Todo parecía normal hasta que, a mitad de la velada, pidió a Clara que se quedara en la mesa. Siéntate, ordenó, con suavidad pero sin admitir réplica. Clara sintió que la sangre se le helaba. Todos los ojos se clavaron en ella. Se quedó paralizada con la bandeja en la mano. Señor, no puedo. Puedes y lo harás, dijo él. El silencio era tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Finalmente, Clara obedeció, sentándose en la esquina de la mesa, encogida como si quisiera desaparecer. Uno de los socios carraspeó incómodo. Alejandro, ¿qué significa esto? Él lo miró con una frialdad gélida. Significa que no voy a ocultar lo que siento. Los murmullos comenzaron de inmediato. Clara deseó que la tierra la tragara. Sabía que esa escena sería recordada, comentada, tergiversada hasta la náusea. Esa noche, cuando los invitados se marcharon, Clara se derrumbó en la cocina. ¿Por qué me haces esto?, le gritó hasta Alejandro, con las lágrimas corriendo. ¿Por qué me expones de esa manera? Él intentó acercarse, pero ella lo empujó. ¿No ves que me estás matando? No, rugió él. Te estoy liberando. Te estoy dando el lugar que mereces. ¿A costa de qué sollozó ella? ¿De mi dignidad? ¿De mi paz? Alejandro la sostuvo por los hombros con una mezcla de ternura y desesperación. Te estoy dando mi vida entera. Clara, no quiero esconderte. Quiero que el mundo sepa que eres la mujer que amo. Ella lo miró con el rostro cubierto de lágrimas. Y yo quiero amarte en silencio, porque el ruido del mundo me destroza. El conflicto los consumía. Durante el día, Clara intentaba ignorarlo, refugiándose en su trabajo, pero por la noche, la atracción era demasiado fuerte. Los encuentros secretos en el jardín, los besos robados en la biblioteca, los abrazos desesperados en la oscuridad de la cocina se convirtieron en una adicción peligrosa. Cada caricia era un bálsamo y una condena. Cada palabra de amor, un arma de doble filo. Clara sabía que estaba cayendo en un abismo, pero no podía detenerse. Alejandro sabía que estaba arruinando su reputación, pero tampoco le importaba. El amor prohibido era demasiado fuerte. Una madrugada, Alejandro entró en la habitación de Clara sin avisar.
Ella se incorporó sobresaltada, con el corazón a punto de estallar. «¿Qué haces aquí?», susurró, aterrada. «No podía dormir», respondió él, con los ojos ardiendo. «Necesitaba verte». Se sentó a su lado y tomó su mano. Ella intentó apartarla, pero él la sostuvo con firmeza. «Clara, escúchame. No quiero que vivas más en esa habitación. Quiero que vengas conmigo». Ella abrió los ojos como platos. «¿Qué? A mi habitación, a mi vida, no más secretos». «Estás loco», exclamó, intentando zafarse. «¿Quieres que me linchen?». Alejandro la miró con una mezcla de dolor y ternura. «Prefiero que me linchen a perderte». La besó con furia. Y Clara, entre lágrimas, correspondió. Sabía que cada beso los hundía más, pero ya no podía resistirse. Los rumores pronto salieron de la mansión. Los periódicos comenzaron a publicar insinuaciones. El magnate Ramírez, envuelto en un romance con su empleada. Las redes sociales se llenaron de comentarios crueles, burlas, especulaciones morbosas. Clara se sintió desnuda frente al mundo. No podía salir a la calle sin sentir que todos la señalaban. No podía entrar a la panadería sin escuchar susurros. «Soy un escándalo», murmuró una noche, escondida en el pecho de Alejandro. «Eres mi verdad», respondió él, besándola en la frente. Pero ambos sabían que el precio apenas comenzaba a cobrarse. El ataque llegó desde donde menos lo esperaban. Unos inversionistas importantes cancelaron un acuerdo millonario, alegando que la imagen del señor Ramírez estaba en entredicho. Las pérdidas podían ser devastadoras. Alejandro recibió la noticia con un gesto duro, pero sin un ápice de arrepentimiento. «Que se vayan al diablo», dijo con calma. «Ningún dinero vale lo que siento por ella». Clara lo escuchó y rompió a llorar. «No, Alejandro, no puedes destruir tu vida por mí». Él la abrazó con fuerza. «Mi vida ya estaba destruida. Tú eres lo único que la reconstruye». Esa noche, mientras la ciudad dormía, ambos comprendieron que el camino que habían elegido no tenía retorno. Ya no era solo un secreto entre dos almas solitarias. Ahora era una guerra contra el mundo entero. Y estaban dispuestos a librarla juntos, aunque los dejara sangrando. Las campanas de la iglesia cercana sonaron con fuerza aquella mañana de domingo. Pero en la mansión Ramírez no reinaba la paz. Clara se levantó con los ojos hinchados de tanto llorar. No había dormido en toda la noche. Los rumores en la prensa, las miradas de odio en la calle, los comentarios hirientes de las empleadas se le habían clavado en el alma como cuchillos. Sabía que su vida había cambiado para siempre, y no necesariamente para bien. Cada rincón de la ciudad parecía susurrar su nombre con desprecio: la criada del patrón, la amante del millonario, la escaladora social, palabras como piedras que la golpeaban sin descanso. Mientras preparaba el desayuno, las manos le temblaban. El simple sonido de la cafetera era suficiente para hacerla derramar lágrimas silenciosas. El miedo la estaba consumiendo. Alejandro bajó tarde, con el gesto endurecido por la rabia contenida. Había pasado la madrugada al teléfono, discutiendo con abogados, con socios,
con su hermana, que insistía en que terminara esa aventura ridícula antes de que destruyera todo lo que había construido. «No lo entienden», gruñó, sirviéndose café sin mirarla. «Nunca han amado de verdad». Clara se giró hacia él, con el rostro desencajado. «No es amor, Alejandro, es un suicidio». Él la miró como si no pudiera creer lo que oía. «¿Eso piensas, que lo nuestro no es amor?». Ella apretó los labios hasta que le dolieron. «Claro que lo es, pero el amor también mata cuando el mundo entero está en contra». Alejandro dejó la taza con violencia sobre la mesa, derramando café. «Entonces que me maten. Prefiero morir contigo que vivir sin ti». El conflicto escaló cuando los empleados comenzaron a renunciar. Una tras otra, las criadas entregaron sus cartas de despido, alegando ambiente hostil. En realidad, ninguna quería quedar marcada como cómplice del escándalo. Clara se sintió culpable. Cada rostro que se marchaba la acusaba en silencio. Alejandro, en cambio, reaccionó con frialdad. «Que se vayan. Contrataré a otros». «No entiende», dijo Clara, con voz quebrada. «Nos estamos quedando solos porque yo soy una mancha en tu vida». Él se acercó y le levantó el rostro con delicadeza. «No eres una mancha. Eres la única luz que me queda». Ella lloró en silencio, desgarrada entre el miedo y el deseo de creerle. Los periódicos no tardaron en publicar fotos robadas. Clara entrando a la mansión con bolsas de pan, Alejandro caminando a su lado en el jardín, imágenes inocentes que, en manos de los tabloides, se convirtieron en material de escándalo. El magnate y su criada, romance prohibido en Madrid. Ramírez pierde contratos por su obsesión con una empleada. Clara no podía ni salir al mercado sin sentir que todos los ojos la perseguían. Una tarde, al entrar en la panadería, un hombre escupió al suelo frente a ella. «Vergüenza debería darte». Clara corrió de regreso a la mansión con el corazón destrozado. Cuando Alejandro la vio llegar llorando, perdió el control, golpeó la pared con tal fuerza que su mano comenzó a sangrar. «Te lo advertí», rugió, «el mundo no nos dejará en paz». Clara lo abrazó, tratando de detener la sangre con un pañuelo. «Por eso te digo que terminemos antes de que sea peor». Él la sostuvo con los ojos ardiendo de lágrimas. «No, no voy a perderte». Esa noche, Alejandro convocó a una reunión con sus socios más cercanos. Clara escuchó desde el pasillo, con el corazón en la garganta. «He tomado una decisión», anunció él con voz firme. «No pienso dejar a Clara. Si alguno de ustedes cree que este escándalo es un obstáculo para nuestros negocios, la puerta está abierta». Hubo un murmullo de protesta. Uno de los socios se levantó. «Alejandro, has perdido la cabeza. No puedes arriesgar millones por una sirvienta». Alejandro lo fulminó con la mirada. Por ella arriesgaría todo. La reunión terminó en caos. Clara retrocedió hacia su habitación, temblando. Nunca había sentido tanto miedo y tanta devoción al mismo tiempo. Los días se volvieron insoportables. Alejandro apenas salía. Prefería encerrarse en la mansión, como si así pudiera protegerla del mundo exterior. Clara, sin embargo,
Sentía que las paredes se cerraban sobre ella. «¿Me estás encarcelando?», le reprochó una tarde. «No soy un tesoro que puedas guardar bajo llave». Alejandro se quedó en silencio, pero sus ojos revelaban la verdad. Estaba dispuesto a hacerlo si eso significaba no perderla. El amor se estaba convirtiendo en obsesión y Clara lo sabía. Una noche, mientras él dormía en su despacho, Clara empacó una pequeña maleta. Había tomado una decisión, debía irse. Por amor a él, por amor a sí misma. Si seguía allí, lo perdería todo. Se acercó a su escritorio para dejarle una nota. «Perdóname, esto es lo mejor para ti. Te amo». Pero antes de poder salir, sintió una mano firme atrapando la suya. Alejandro estaba despierto, sus ojos enrojecidos y salvajes. La miraban con desesperación. «¿A dónde crees que vas?». Clara no pudo contener el llanto. «No puedo seguir destruyéndote, no puedo». Él la apretó contra su pecho con fuerza casi dolorosa. «Si me dejas, Clara, muero». Ella tembló en sus brazos, atrapada entre el instinto de huir y el deseo de quedarse para siempre. El amanecer los encontró abrazados en el suelo del despacho, rodeados de lágrimas. Con la maleta aún abierta junto a ellos, habían llegado a un punto de no retorno. Ya no podían fingir que aquello era una aventura pasajera. Tampoco podían ignorar el costo brutal que estaban pagando. Solo quedaba una salida: o enfrentaban al mundo juntos, o se destruían por completo. El calendario marcaba el 28 de septiembre, un año exacto desde aquella noche en la cocina cuando Clara sopló una vela diminuta pidiendo no sentirse más sola. La mansión estaba sumida en un silencio expectante, como si hasta las paredes intuyeran que algo iba a cambiar. Alejandro llevaba semanas planeando en secreto. Había contactado al viejo panadero, a la florista del barrio, incluso a una prima lejana de Clara, a la que ella creía perdida. Había tejido con paciencia una sorpresa que no era solo un gesto romántico, era una declaración de guerra contra el mundo y una promesa de amor eterno. Clara, en cambio, se levantó ese día con el corazón oprimido. No esperaba regalos ni celebraciones, solo quería sobrevivir a la tormenta mediática que la señalaba sin piedad. Mientras se miraba al espejo, se preguntó cómo había llegado hasta allí, una criada invisible convertida en el escándalo de Madrid, una mujer enamorada de un hombre que podía perderlo todo por ella. «Señor», susurró a su reflejo, con lágrimas contenidas, «¿qué debo hacer?». Cuando volvió de hacer las compras en el mercado, la casa estaba extrañamente silenciosa. Ni rastro del personal, ni de Alejandro. Llevaba la cesta con el pan en la mano cuando escuchó su voz llamándola desde el jardín trasero. «Clara, ven». Intrigada, empujó las puertas de cristal y se quedó paralizada. El jardín se había transformado en un paraíso de luces cálidas, flores blancas y música suave. Un pequeño grupo de personas la esperaba sonriendo: don Joaquín el panadero, la señora Carmen, que había sido cocinera de la familia, Rosa la florista e incluso Esperanza, su prima de Mérida. «¡Sorpresa!», gritaron todos al unísono. Clara dejó caer la cesta y se tapó la boca con las manos. Las lágrimas
comenzaron a rodar sin control. Nunca en su vida alguien había hecho algo tan hermoso por ella. En el centro del jardín, una mesa, adornada con bugambilias y jazmines, sostenía un pastel imponente de 3 pisos. Sobre él, una casita de azúcar idéntica a la de su infancia. Clara lloró al verla. Cada detalle era un pedazo de su corazón puesto allí con amor. Alejandro apareció entre los invitados, vestido de manera sencilla, sin el traje de magnate, solo como un hombre enamorado. Caminó hacia ella con los ojos brillantes. ¿Qué es todo esto?, balbuceó Clara. Él tomó su mano. Es tu cumpleaños, pero también es el día en que quiero que el mundo sepa quién eres para mí. Los invitados guardaron silencio expectante. Alejandro se arrodilló frente a ella, sacando una pequeña caja de terciopelo azul. Clara Reyes, hace un año descubrí que la mujer más extraordinaria del mundo vivía bajo mi techo y yo era demasiado ciego para verla. Desde entonces, cada día contigo ha sido un regalo. Hoy quiero preguntarte, ¿quieres casarte conmigo? El jardín estalló en murmullos emocionados. Clara se llevó las manos al rostro. Temblando como una niña, no podía creer lo que escuchaba. Alejandro